Muy buenos días tengan todos, así es como partimos la clase del día de hoy. Queremos con energía, si no, bueno, la vamos a tener que ganar al transcurso de la clase. Recordarles que la próxima semana es el certamen, ¿ya? El certamen va a ser de una modalidad en donde vamos a tener preguntas que ustedes van a tener que completar en aula. No es un certamen escrito que ustedes escriben y luego envían un documento, ¿cierto? Sino que van a ir completándolo en aula. Eh, Van a ser alrededor de 5 o 6 preguntas, ¿cierto? De toda la materia que hemos visto hasta el momento. Y eso, aproximadamente tendrán 1 hora para desarrollarlo. No va a ser necesario que ustedes se conecten al aula para realizarlo, ¿cierto? De hecho, es más, no se va a enviar link para perdón, a Zoom, etcétera, para poder desarrollar, no se va a enviar link, de hecho, ese día. Y también que ya que se está grabando, desde la próxima clase, o sea, certamen, la siguiente clase, los links no van a ser enviados por correo, sino que van a estar disponibles en aula. La primera página, en la primera pestaña donde dice información general, va a haber un link muy representativo, ¿cierto? Con un icono de Zoom, en el cual ustedes al ingresar van a tener la información de de la clase, ¿ya? Así que para que lo tengan como información. ¿Alguna duda u observación sobre lo dicho ya? Profe, Dígame. sobre el certamen dijo que iba a ser entre 6 a 7 preguntas. ¿Va a estar entre medio también como tipo de ejercicio que hemos hecho? ¿Sí? Ya. Ninguna de alternativa. Mm, van a haber alternativas claramente. Ya. Gracias, profe. Ya, ya. Si no hay más dudas y o consultas, comenzamos con la clase. Ya, en aula, en la pestaña 2, donde dice enlaces químicos, ahora sí, aparte de las dos guías que habían antes, que creo que una estaba repetida, hay una guía que dice guía de enlaces químicos. Por favor, ábranla para poder descárguenla y ábranla para poder ver lo que es la materia del día de hoy. Entonces, como ustedes se darán cuenta, ahí hay algunos ejercicios, ¿cierto?, que se desarrollan desde un punto de vista desde un punto de vista de la formación de enlaces, basado no solo en lo que nosotros tenemos, ¿cierto?, eh, con respecto eh, con respecto a cómo se juntan los elementos, sino que además cómo estos están unidos, ¿cierto? Su estructura, la estructura atómica, y también lo que se denomina la estructura de Lewis, ¿ya? No sé si ese concepto lo hablamos bien la semana pasada, pero si no, lo voy a mencionar acá de nuevo. La estructura de Lewis, que está mencionada en algunos de los ejercicios, es lo que nosotros veíamos, ¿cierto? Que hablaba de ciertos puntos, ¿cierto? Por ejemplo, tomemos el caso de lo que es el nitrógeno, ¿ya? El nitrógeno,
¿Cuántos electrones tiene en su última capa? Bueno, para saberlo, en estricto rigor, nosotros tenemos que armar lo que es la parte de la configuración electrónica. Entonces, el nitrógeno tiene una estructura, configuración electrónica de un S2, ¿cierto? S2, 2S2 y 2P3. ¿Ya? ¿Cuántos electrones tiene en su última capa? Bueno, el nitrógeno tiene 5 electrones en su última capa, que viene a estar dada por este tema de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos electrones vamos a escribir en su última capa? Vamos a escribir, ¿cierto? Los dos que aparecen aquí, vamos a escribir acá juntitos, y vamos a escribir los 3 que aparecen acá. Y esos 3, como están en orbitales distintos, son los que se mencionan de esta manera. El cómo yo escribo los 2 electrones, ¿cierto?, que están juntos y eso, es a gusto del consumidor. ¿Qué quiere decir eso? En este caso, en donde yo solamente estoy mostrando el nitrógeno así, es mucho más cómodo presentar la estructura de Lewis de esta manera. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero plantear un compuesto del nitrógeno? Supongamos que yo tengo, ¿cierto?, NH3. ¿Ya? A lo mejor esta estructura, esta forma de aquí, no es muy armónica, ¿cierto?, al momento de escribirlo. ¿Ya? Entonces, por una cosa de simplicidad, ¿ya?, uno escribe nitrógeno, uno escribe hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Y lo que hace, ¿cierto?, es escribir esos 2 electrones en este lado de aquí, ¿cierto? Y los electrones que no están reaccionando, los escribe ahí. Y en el caso del hidrógeno, claramente también los escribimos, ¿cierto?, del lado donde existe ese tema. Y ahí nosotros ya escribimos los enlaces, ¿cierto?, que unen a estos electrones. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de la estructura de Lewis, vamos a hablar de esta situación, en donde cada electrón de la última capa va a estar representado por puntos. Y cuando tengamos una cierta cantidad de electrones, nosotros los vamos a ir llenando de a uno. En el caso del orbital S, nosotros vamos a tener 2 electrones juntos y luego, ¿cierto?, vamos a ir completando esto de esta manera. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas con esto, estimados? Profe, Dígame. en caso de que fuera, en vez de hidrógeno, fuera boro ¿Ya? o ¿Cuántos berilio, electrones tiene? que berilio son dos, A ver, el berilio es un S2, 2S2, ¿cierto? 2S2. Ya. ¿Qué pasaba con estos, estimados? Pero con nitrógeno también incluido, nitrógeno y berilio. ¿Ya? ¿Sería algo similar a lo que hizo en delante? No, no. ¿Por qué? Mira cuántos electrones tiene en su última capa el berilio. ¿Ya? ¿Qué es más fácil? Eh, te pregunto a ti. Si tú tuvieras que, si tú tuvieras que tomar una decisión, ¿qué es más fácil?
gastar energía, ¿cierto? O gastar recursos y tiempo en sumar 6 electrones, ¿cierto? Para completar el octeto, o perder 2 electrones en este caso. La respuesta, ¿cierto? Es, yo Perderlo. preferiría perder los 2 electrones, se los cedo a otro elemento o a otro átomo, y así el berilio queda con la última capa como un S2. O sea, es más similar a lo que es el, el, el helio. Entonces, si nosotros tuviésemos el caso del nitrógeno y el berilio, lo que tendríamos es un enlace iónico. ¿Ya? Perdón. Entonces, claro, en este punto nosotros estamos viendo que el nitrógeno, ¿cierto? En este caso está compartiendo electrones con el hidrógeno, ¿ya? Pero la realidad, ¿cierto? Es que el hidrógeno, lo tengo que admitir, ¿cierto? No es un gran ejemplo, no es un buen ejemplo, porque el hidrógeno o ya sea puede ceder los electrones o eventualmente los puede compartir. ¿Ya? Tiene esa dualidad. ¿Por qué? Porque el hidrógeno, si pierde un electrón, ¿qué pasaría con eso? Si el hidrógeno pierde un electrón, lo cede como un enlace iónico. Se saldría como de la ecuación de ese lado. ¿No? O sea, velo como un elemento nomás, velo como un caso general, ¿no? Olvídate del nitrógeno con él. ¿Qué pasa? Olvídate de lo que estaba arriba. ¿Qué pasa cuando, si el hidrógeno pierde un electrón? Veamos esto. Es un caso particular el No hidrógeno, recuerdo, por profe. eso les digo que no es un gran ejemplo. El hidrógeno, cuando tiene un enlace covalente, ¿qué es lo que ocurre con su estructura? Se parece, ¿cierto? O tiende a ser la del helio, ¿cierto? Porque tiene un electrón más en su última capa. Y cuando es enlace iónico, básicamente es un protón más neutro. ¿Ya? En palabras simples, o sea, esto es una sobresimplificación de la situación. Lo importante es que en cualquiera de las dos situaciones, el hidrógeno está muy cómodo en términos electrónicos. ¿Ya? En este caso, formando, ¿cierto? Es algo muy relevante hablar de esto y tenerlo ya en mente de lo que puede ocurrir debido a la situación que vamos a ver más adelante, que es la medición del pH. ¿Ya? Por eso les digo, el hidrógeno tal vez no es el mejor ejemplo, porque como puede formar tanto su estructura cristalina, su configuración electrónica puede quedar como la del helio, o puede quedar como un protón, ¿cierto? Que está listo para poder
está listo para poder trabajar. De cualquier forma, en ambas situaciones, el hidrógeno gana. Y ahí está el tema. A diferencia, por ejemplo, del berilio. El berilio, si forma un enlace covalente, tendría que unirse con otros 6 elementos, ¿cierto? Para poder alcanzar ese regla del octeto, lo cual es básicamente imposible. No van a encontrar un compuesto de berilio que sea covalente. Sí que sea con enlace iónico. ¿Ya? Ya, profe. Qué buena duda. Sí, ahí me aclaro un poquito más. Vale. ¿Alguna otra duda y o consulta? Ya. Vamos trabajando entonces, estimados. Espero que ya todos hayan descargado la guía. Entonces vamos viendo lo que es la guía número, bueno, que dice guía enlaces. Está en la pestaña 2 del aula. Dice, escriba el símbolo de Lewis para cada uno de los siguientes, de los elementos siguientes. ¿Ya? Vamos viendo ahí. Dice el calcio. Calcio. Lo primero que vamos a trabajar para poder ver este tema es ver la configuración electrónica para ir trabajando todas las situaciones que tenemos, ¿cierto?, a nuestro ver. Entonces, el calcio tiene 20 electrones. Claramente acá me están hablando de un elemento, ¿cierto?, de un elemento neutro. Entonces, si tiene 20 electrones, tenemos que completar los 20 electrones de la última capa. Entonces, un S2, 2 S2, 2 P6. Ahí ya tenemos 10. 3 S2, 3 P6. Ahí ya tenemos 18. Y ahora 4 S2. Entonces, ¿cuántos electrones tiene el calcio en su última capa? 2. Entonces el calcio yo lo voy a dibujar con su estructura de Lewis de esta manera. Sería con 2 puntos, ¿no? ¿Cierto? Correcto. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Profe, Dígame. ¿y por qué en este caso no sería mejor ceder esos 2 electrones y quedar como forma el octeto? Porque nos están hablando del átomo neutro. Entonces, si nos hablaran, ¿cierto?, de un catión o anión, ahí sí tendríamos que analizar esa situación. Pero como estamos hablando solamente del elemento, sin que reaccione, sin que nada, tenemos que hacerlo en la estructura básica. ¿Ya? No sé si hubiera sido calcio más 1, se estaría viendo esa opción. Exacto, exacto. Ya. Tenemos entonces el fósforo que son 15 electrones en su última capa. Entonces, la estructura, eh, configuración electrónica sería un S2, 2 S2, 2 P6. Completamos 10 electrones. 3 S2, completamos 12 y aquí 3 P3. ¿Ya? Y ahí completamos los 15 electrones. Vale decir que entonces el fósforo va a tener va a tener
dos electrones, ¿cierto? Juntos. Y tres electrones, ¿cierto? Ahí listos para reaccionar. ¿Ya? Y así es como se van dibujando las estructuras de Lewis y los distintos elementos. Vamos a ver el neón ahora. El neón. El neón es más bien simple, ¿cierto? Ya sabemos que tiene 10 electrones y esto quiere decir que tiene un S2, dos S2, dos P6. ¿Ya? Y ahí completamos los 10 electrones que tiene el neón. Entonces, En este caso sí sería el octeto. aquí sí tendríamos que dibujar los 8 puntitos, ¿cierto? Del neón. Y aquí serían 2, 2 y 2. Completado todo lo que es el octeto. ¿Ya? Y finalmente tendríamos lo que es acá el boro, que tiene 5 electrones. Y esto tiene entonces un S2, dos S2, dos S2, dos P1. Entonces, la estructura de Lewis en este caso va a ser oro. Y aquí vamos a tener dos electrones en la última capa, ¿cierto? En la capa S. Y un electrón, ¿cierto? Por aquí, flotando. Profe, Dígame, el orden de esos puntos no importa. ¿cómo? Si uno coloca los dos puntos a la izquierda y el tercer punto abajo, no importa el orden. Como lo dije anteriormente, no importa. Es a gusto del consumidor y más que nada, más que el gusto del consumidor, comodidad del consumidor. En este caso, por una cuestión relativamente pedagógica, uno estaría asumiendo que los primeros electrones deberían entrar en una capa más baja y luego irse llenando. Pero los elementos en estricto rigor no saben de orden, no saben lo que hay arriba y abajo, entonces esto es meramente por una cuestión de demostración. Pero si, por ejemplo, tú quieres evidenciar un enlace y están estos dos, por ejemplo, juntos, lo más cómodo sería colocarlos a un lado, ¿cierto? Para poder demostrar de mejor manera el enlace, o lo que vimos arriba, ¿cierto? Con lo que era el nitrógeno, en donde lo expresábamos así, como nitrógeno solo, pero cuando lo hablamos, ¿cierto? Cuando forma compuesto, los dos puntos o los dos electrones que no se juntan quedan en esta posición. ¿Ya? Es, como te digo, a gusto y comodidad del consumidor. Gracias, profe. Ya, ya. Denme. Vamos a escribir, bueno, ese es el ejercicio uno, ¿cierto? Era como para ir soltando la mano, ¿cierto? De lo que tenemos acá. Dice la pregunta 2. Escriba el símbolo de Lewis, ¿cierto? Para cada uno de los átomos siguientes, ¿ya? Yo voy a escribir para que vayamos viendo cómo funciona este tema, el del selenio, ¿ya?
Sí, el selenio. ¿Ya? Que aparece aquí. En este caso es en la última. La D de la 2 dice selenio -2. ¿Ya? El selenio, eh, según la tabla periódica, como átomo neutro, tiene 34 electrones. 34 electrones. ¿Ya? Pero aparece este -2. ¿Qué quiere decir ese -2? Ese -2, que el átomo de selenio en cuestión, o sea, el que estoy analizando en este instante, tiene 2 electrones más. Por ende, de 34 pasamos a 36 electrones. ¿Ya? Este ion selenio, en este caso, si acaso no lo saben, se los comento para que hablemos todos de un idioma más o menos claro. Si el átomo tiene carga positiva, estamos hablando de un catión. Y si el átomo tiene carga negativa, hablamos de un anión. ¿Ya? En este caso, este átomo tiene carga negativa y es un anión. Recordar que el que sea un anión quiere decir básicamente que gana o tiene un mayor número de electrones. ¿Ya? Y que sea un catión quiere decir que tiene un menor número ahí sí, de electrones. ¿Ya? Eso era lo que iba a revisar. Ya. Entonces, y aquí viene la gran pregunta. ¿Menor y mayor que quién? Bueno, que el átomo neutro. ¿Ya? Entonces, ahora que sabemos esto, ¿cierto? Bueno, que sabemos esto de aquí, en realidad esto es como un paréntesis o interludio, vamos a hacer la configuración electrónica del selenio -2. Selenio -2. Entonces, vamos viendo. Tenemos que el selenio tiene un S2, 2S2, 2P6. Esto viene siendo ya 10 electrones. 3S2, 3P6. Ya en total tenemos 18 electrones. Profe, Cuat- ¿sería la misma configuración electrónica que Krypton? sí, 4S2. ¿Ya? Aquí ya tenemos, bueno, teníamos 18, 20 electrones. Y en este caso acá tenemos que anotar 3 de 10 y ahí ya sumamos 30 electrones. Ahora nos faltan los 4, ¿cierto?, que teníamos inicialmente, pero como se le sumaron 2 más por ser un
ion, por ser un anión, 4p6. Y como bien dijo su compañero, esto es equivalente a la configuración electrónica del criptón. ¿Ya? Acá hay un detalle que hay que analizar, y es que estos, a pesar de que la configuración electrónica, el llenado del elemento selenio es como se acaba de describir, las capas, las distintas capas se analizan según la regla de Slater, que la habíamos visto cuando hablábamos de el Z efectivo. Entonces, vendría siendo 1S, en este caso 2, ¿cierto? 2SP 8, 3SP 8, 3 de 10, no hay orbital 3P, por eso nos lo anotamos, y 4SP, en este caso 8. Entonces, la última capa, la que va a reaccionar, la que va a formar el octeto, es la capa SP, siempre, ¿ya? Siempre. Entonces, estos electrones de acá normalmente pasan un poco desapercibidos, se introducen, ¿cierto?, en la estructura y por eso están de esta manera, ¿ya? Estos están como en un nivel energético más especial, ¿cierto? Y las reacciones químicas de estos elementos que utilizan o que se encuentran en la capa D, la verdad normalmente son bastante complejas, eh, como para analizarlas siempre, ¿ya? Pero es para que lo tengan en consideración. ¿Dudas o consultas con esto, estimados? Sí, profe, me salió una duda. Dígame. En caso del zinc, el último sería en 3D. Ujú. ¿Cuál es la duda? mm, ¿Que sale 3D10 o se cuenta desde el 4S ¿Para qué? para el zinc? ¿Pero en qué sentido? Va a ser la de Luis. Para la estructura de Lewis se cuenta en la última capa S. Ahí ocurre una cierta situación, y es que cuando esta capa está incompleta, ¿ya? Estos electrones van saltando y van ayudando a la última capa. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos esta situación de 3 de 10, ¿ya? Supongamos el zinc, ya veamos el zinc. Veamos el zinc, ¿dónde estás? Ah, pero está lleno. Veamos otro caso para que sea todavía más explicativo. Veamos el vanadio. ¿Ya? Veamos el vanadio, solito. Entonces, el vanadio tiene 23 electrones. ¿Ya? Vamos a hacer la configuración electrónica del vanadio. Entonces, el vanadio tiene un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, ¿cierto? Hasta ahí no es nada anormal a lo que hemos visto. Y aquí esto nos da 3 de 3, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, dependiendo de la tabla periódica que ustedes tengan, si ustedes la ven, el vanadio tiene una serie de
lo que se denomina números de oxidación, ¿ya? Números de, para no confundirlo con neutrones, ¿cierto? Números de oxidación, ¿ya? Que son el más 5, más 2, más 3 y más 4. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? Y aquí está el detalle de todo esto. Que el vanadio podemos encontrarlo como vanadio más 5, vanadio más 2, vanadio más 3, vanadio más 4. ¿Ya? Los A mí me elementos que salía están... un vanadio menos algo, profe. ¿Ah? A mí me salía que salía un vanadio menos algo. Bueno, porque también podemos tenerlo para el otro lado. ¿Cuál es el detalle? Ah, ya. Que al final del día lo que importa es que la capa 3D o la capa D en general permite a los elementos ganar electrones, ¿cierto? Ganar electrones para completar la capa D, le permite perder electrones, ¿ya? Para completar la capa anterior, ¿cierto? Para quedar únicamente con la capa anterior. Le permite perder también electrones con el fin de reaccionar con otros elementos. Ahí los metales en ese sentido son bastante amistosos, ¿cierto? Y pueden ceder electrones, ¿ya? ¿Para qué? Para que los otros átomos tengan. Entonces, si ustedes ven o si ustedes han visto en la parte de materiales, existen algunos elementos, ¿cierto? O algunos compuestos que son bastante extraños, ¿ya? Carburos de vanadio, ¿cierto? Que tienen algunas estequiometrías un poco extrañas. Y es por eso, porque el vanadio tiene tantas posibilidades de reaccionar que al final del día la capa 3D lo que hace es ayudar a eso. Entonces dice, como quien dice la capa 3D, dice, a ver, tú te quieres juntar con ese otro elemento al cual le faltan cierta cantidad de electrones, no importa, yo te los presto capa P, yo te los presto. Y esos tres electrones viajan a la capa P, ¿cierto? Al número cuántico siguiente y le permite reaccionar con dicho elemento. O también la capa 3D dice, ¿saben qué? Es más barato, ¿cierto? Que nosotros y la capa S nos vayamos. Entonces dice que la capa 3D dice, no importa, estimado, nosotros tomamos nuestras maletas y nos vamos. Y es más, nos llevamos a la capa 4S también. Y así juntan la siguiente etapa. Y ahí es donde tenemos esta situación. ¿Ya? Esa situación en donde los electrones de la capa 3D, en este caso, o la capa D, saltan a la capa P, de la capa D, saltan a la capa P, se denomina electrones o excitación de electrones. Entonces los electrones, si en este caso la capa D y también la capa F tiene esa situación, pero la capa F sí ya es otro nivel y ya, para qué entrar en detalles, ¿cierto? Es una capa bastante poderosa, si se puede decir, en términos electrónicos. Eh, Permiten esta situación, por eso tú también has visto algunos compuestos de estos que tienen mayor cantidad de electrones, porque los electrones de la capa D saltan a los de la capa P y son capaces de decir, mira, entonces si lo más simple es que nosotros saltemos a la capa P y aceptemos electrones de afuera, lo vamos a hacer, no se preocupen. Y así es como se forman esos compuestos tan raros que a veces encontramos, especialmente en estos elementos. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, profe,
sí se logró entender. Perfecto, perfecto. Ya, entonces ustedes sigan haciendo lo que es el ejercicio 2, ¿cierto? Completen el ejercicio 2, el ejercicio 3 y el ejercicio 4, ¿ya? Luego en un rato, eh, y el ejercicio 5 también, ya que están en eso. Y luego en unos 20 minutitos los revisamos, ¿cierto? Y continuamos con la guía. Profe, el que estaba explicando del 2 lo terminó. ¿Sí? Ah, ya, Ah, perfecto. bueno, va a ser el selenio, ¿cierto? Con los 8 electrones como en el caso de... Ah, ya, ya. 20 minutitos y continúa y los revisamos. El puro símbolo, ¿no? Queda con ¿Sí? 2 puntitos. Veamos, vamos viendo. Ah, Magnesio 2 puntos. con 2 puntos, ¿cierto? Muy bien. Esto es bien incómodo para... Ahí sí. Ya. El siguiente, arsénico, Con 5 puntos. Con con 5 5, puntos. ¿cierto? Irían ahí. Recuerden que si ustedes lo hicieron de otra manera, por ejemplo, escribieron arsénico, ¿cierto? Qué sé yo, con 2 puntos aquí, acá, acá y acá, está bien también, ¿ya? Solamente que es una representación. Lo importante es que hayan 2 puntos, un punto, un punto y un punto. ¿Ya? Eh, el escandio, 8 puntos. escandio, veamos, escandio estaba con más 3, ¿cierto? Por ende, efectivamente tiene que tener los 8 puntos. Profe, una pregunta. Dígame. Es que no había quedado muy clara porque en este caso se le restan 3 electrones, ¿verdad? Sí, Y esos son los 3 electrones de los 3 últimos electrones que yo tengo en mi configuración electrónica. correcto, Entonces de ahí solamente tomo de la última capa que me queden. correcto. Ah, ya. Eso era. Que en este caso vendría siendo la configuración electrónica del argón. Sí. Ya. Bueno, y el que nos queda, ¿cierto? Que es el selenio, ya lo hicimos antes, ¿cierto? Y el selenio también tiene, este caso tiene los 8 electrones, porque es un selenio menos 2. Para dejarlo claro, este es escandio, pero más 3, y este es selenio menos 2. Y este de aquí es igual o equivalente, ¿cierto?, a lo que es la estructura del criptón. Profe, para cuando estemos dando la prueba y nos toque anotar el símbolo de Lewis, ¿tenemos que anotarle la carga para identificarlo mejor? ¿O Sí, no es necesario? sí, Ya. va a ser necesario. Ya. Dice ahora, utilizando los símbolos de Lewis, representar la reacción entre átomos de magnesio y oxígeno para formar la sustancia iónica MgO. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿cierto?, es escribir la configuración electrónica de ambos elementos. Oxígeno, ¿cierto? El oxígeno, ¿cierto?, tiene 8 electrones en total y por ende tiene un S2, 2S2, 2P4, ¿cierto? Y el magnesio tiene
tiene 12 electrones en su última. O sea, 12 electrones en total, perdón. Entonces, un S2, 2S2, 2P6, tenemos 10, nos faltan 2, 3S2. Ya. Nos dan una pista, que en realidad esto es un compuesto, iónico. Entonces vamos a escribir ahora la estructura de Lewis del oxígeno y la estructura de Lewis del magnesio. Entonces, el magnesio va a tener una estructura de Lewis de 2. ¿Ya? Y el oxígeno va a tener una estructura de Lewis de 6, ¿cierto? 6 electrones en su última capa o capa de valencia, recuerden eso. ¿Ya? Entonces, cuando estos dos se junten, vamos a tener magnesio, ¿cierto? Con 2 electrones aquí, ¿cierto? Y vamos a tener el oxígeno. En este caso vamos a escribir, ¿cierto? Estos. Aquí. Y aquí vamos a escribir, ¿cierto? Con estos puntos. A este lado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría esto cuando estos dos se junten? Bueno, lo que va a quedar es que vamos a tener magnesio menos 2 junto, ¿cierto? Con oxígeno, perdón, magnesio más 2, ahí sí, con oxígeno, ¿cierto? Menos 2. En otras palabras, el magnesio ahí va a tener su última capa llena, va a alcanzar el octeto, más 2, y el oxígeno va a tener los 2 electrones, los 4 electrones, ¿cierto? Que ya estaban listos, ¿cierto? En esa capa, va a tener sus propios electrones que venían, ¿cierto? Que estaban sin reaccionar, y va a tener los electrones, ¿cierto? Que fueron adquiridos gracias a la noble ayuda del magnesio. Y entonces, esto nos quedaría como oxígeno menos 2. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que el magnesio va a tener la estructura electrónica del neón y el oxígeno también. ¿Alguna duda y o consulta con esto, estimados? No, bro. Perfecto. Vamos con la siguiente entonces. Ya. Utilice los símbolos de Lewis para representar la reacción que ocurre entre átomos de magnesio y bromo. Magnesio. Magnesio y bromo. La estructura la configuración electrónica del magnesio no la vamos a escribir de nuevo, ¿cierto? Ya está, espero que más que clara. La del bromo sí, la del bromo sí. Entonces la del bromo, la estructura cristalina, configuración electrónica del bromo. Bromo tiene 35 electrones. Entonces, vamos a tener
1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D10 y 4, perdón, P5, ¿ya? Recordar entonces que el bromo va a querer llegar a la estructura, a la configuración electrónica del criptón, en este caso, ¿ya? Porque en su última capa, que viene siendo la capa 4, ¿cierto? El número principal 4, nos falta, ¿cierto? A él le falta un electrón para llegar. En cambio, al magnesio le sobran 2 electrones, ya como bien dijimos acá, ¿cierto? Acá tenemos que al magnesio le sobran 2 electrones. Entonces, vamos a ver la configuración de la estructura de Lewis. Magnesio tiene 2 electrones y el bromo en su última capa tiene un electrón. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es que el magnesio no necesita electrones, ¿cierto?, que compartir. No le interesa, porque si él comparte electrones, comparte sus 2 electrones, que en estricto rigor es posible, o sea, en teoría es posible, no es que ocurra, pero en teoría es posible, si el magnesio comparte sus 2 electrones, va a quedar con 4 electrones en su última capa. No le alcanza para llegar a los 8. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Donar ambos. Pero el bromo solamente puede aceptarle uno. Si acepta uno más, se pasa. Y ya ahí quedaría bastante con sobrante energético. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir acá? Que tiene que aparecer un segundo bromo. Y ahí el magnesio puede, ¿cierto?, ceder sus electrones. Entonces, la resultante de todo esto es que el magnesio va a quedar con su última capa, la capa anterior, la del neón, llena, y vamos a tener eh, dos elementos de bromo, ¿cierto? Que van a estar aquí con sus 2 electrones, ¿cierto? Con su electrón extra que proviene desde el magnesio. Profe, ¿y el magnesio quedaría cargado? Sí, ambos quedarían cargados. El magnesio quedaría con carga, Menos 2. quedaría Más con 2. carga más 2, ¿cierto? Más Y el 2. bromo quedaría con carga menos Menos. 1. Ambos con carga menos 1, Ah, a ver. ¿ya? Entonces, si yo quisiera anotar este compuesto, tendría que ser algo así. A ver, eso lo vamos a... ¿Alguna duda y o consulta? Profe, ¿Mm? no entendí mucho lo del bromo, acá con lo de la última capa, que le sobraban y aparecía el otro. Lo que pasa es que, mira, el magnesio tiene que... perdón. El magnesio tiene 2 electrones en su última capa, ¿cierto? ¿Sí? No puede, no le interesa juntarse, ¿ya?
Entonces él tiene que deshacerse de estos dos electrones para que su última capa quede, quede completa, ¿cierto? Se parezca al neón. Y el bromo solamente le puede aceptar uno de esos electrones. Se puede ir al bromo. Profe, ¿el Dígame. bromo en su última capa tiene 7? Sí, Ay, ay, ay. porque miren, ahí está 4, y ahí está el otro. La 3D, no acuérdate sé, que se hace con la regla de Slater. La 3D queda atrás, ¿verdad? ¿ya? Entonces, este de aquí solamente puede aceptar uno, pero este tiene dos para dar. Y como este solamente le puede aceptar uno, la única solución para que estos dos se junten es que aparezca otro átomo de bromo y acepte el segundo electrón del magnesio. Y así es como estos dos se pueden juntar de esta manera. Ya, ya, ya. Ahí lo entendí. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda y o consulta, estimados? No, profe, todo claro. Perfecto. Vámonos entonces con la siguiente. Habíamos dicho la 5 también, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, vamos con el estroncio, entonces. Estroncio más 2. El estroncio tiene 38 electrones, ¿cierto? Si yo escribo la configuración electrónica del estroncio, lo que nos va a dar, ¿cierto? Es un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Ya hasta aquí tenemos 18 electrones. 4S2, 3D10, 4P6. Hasta aquí tenemos 36 electrones. Y el estroncio también deberíamos sumarle un quinto valor, un 5S2. Esto sería lo que acabo de escribir, la estructura, la configuración electrónica de el estroncio neutro, ¿ya? Estroncio a secas. Entonces, acá me dicen que es estroncio más 2, y por ende este de aquí, eliminado, y lo que nos queda acá entonces es la estructura, la configuración electrónica del criptón, que es un gas noble. Entonces, este elemento, este catión, sí tiene configuración electrónica de gas noble. ¿Ya? Vamos ahora con el titanio. Titanio más 2. Profe, Dígame. no entendí eso de por qué si es gas noble. Porque completó la regla del octeto. Así que ya la última carga de los 4S en 8 es gas noble. Claro, lo que se Y si denomina la termina en regla del 7, octeto. y si termina en 7 no sería. No, solo 8. Tenéis Ya, que profe. ver la tabla periódica. Claro. Ya, profe, Entonces, muchas gracias. ya, tenemos ahora el titanio. El titanio tiene 22 electrones. Titanio neutro, dicho así. Entonces sería un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. ¿Ya? Hasta aquí tenemos 18 electrones. 4S2. Hasta aquí tenemos 20 electrones y nos faltan 2. 3 de 2. Pero si nosotros sumamos esto, ¿cierto? Si restamos estos últimos electrones, que son los últimos que se llenan, no tendríamos, ¿cierto? La capa
la capa completa. Por ende, esto no es igual a ningún gas noble, ¿ya? ¿Por qué? Porque la última capa, la 3 es la sp, es la que tiene que estar con los 8 electrones. Y como en este caso no se da ni lo uno ni lo otro, este elemento, ¿cierto? Este catión no es gas ideal, o no tiene configuración de gas ideal. Profe, Dígame. ese quedaría como el calcio, ¿no? Sí. Sí, tendría Profe, sentido. y nosotros en este caso nos podemos ir fijando igual, por ejemplo, arriba, cuando yo le resto los 2 electrones, me queda 36 electrones. Entonces, si yo me voy a fijar como en los 36 electrones de otro elemento y veo que justo calza con el criptón, ¿podría también funcionarme como En la prueba esa? sí, a menos que te pida la configuración electrónica. Ah, ya, ya. Si te lo pido explícitamente, entonces ahí tienes que hacer la configuración electrónica. Pero es bueno saber para ¿cómo se llama? Para saber a lo que hay que llegar. Sí. Ya, titanio. El selenio, -2. Bueno, el selenio ya está hecho. No lo vamos a repetir, ¿cierto? Ya el selenio -2, más arriba sabemos que sí logra la configuración electrónica del gas, de gas ideal. Vámonos con el níquel. Níquel +2. Níquel +2, el níquel tiene 28 electrones. No es necesario, ¿cierto?, hacer la configuración electrónica, pero igual lo vamos a hacer. Un S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, y ahora vienen los 3D, pero en este caso son 8. El níquel del níquel neutro. Pero como nos están diciendo que es +2, entonces sería 6. Entonces, a todas luces, el níquel +2 no tiene configuración de lo que viene siendo un gas ideal. El bromo ya lo hemos visto, ¿cierto? El bromo -1, por ende tampoco lo vamos a revisar. Ya lo hemos hecho bastantes veces. El manganeso. Manganeso +3. El manganeso tiene 25 electrones. Y esto quiere decir que tiene un S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2. Hasta aquí llegamos a 20. 3 de 5. Ya. Si perdemos 3, quedaría 3 de 2. Por ende, este tampoco tiene configuración, ¿cierto?, de gas ideal. ¿Ya? El ejercicio 6 es muy similar a ese, así que se va a quedar para ustedes. Así que ese para que ustedes mismos lo hagan. Vamos a ver el ejercicio 7. Profe, Dígame. el S-2 sí tenía configuración de gas ideal, ¿o no? Sí, Allá. igual que el bromo que aparece aquí. Ya. Dice el ejercicio 7. ¿Cuál de estos elementos es poco probable que forme enlaces covalentes?
nos dan la... ¿no? Nos dan, ¿cierto? El S, nos dan el azufre, nos dan el hidrógeno, nos dan el potasio, nos dan el argón y nos dan el silicio. ¿Cuáles de estos elementos es poco probable eh, que formen enlaces, ¿cierto? ¿Cuál de estos elementos, cierto, es menos probable que formen eh, enlaces covalentes, según ustedes? Entonces, habíamos dicho, ¿cierto? Eh, el azufre, el hidrógeno, el potasio, el argón y el silicio. ¿Cuál de estos, cuáles de estos es poco probable que formen enlaces covalentes? El potasio. El potasio, ya a ver, tenemos un candidato, potasio. ¿Cuál más? El argón. El argón. Ya. ¿A qué se debe esta respuesta? ¿En qué se fijaron? En el argón porque ya tiene como completado su... El argón porque es Eso, un gas noble, ¿cierto? eso, sí. Ya, perfecto. ¿Y el potasio? Porque va a preferir ceder el electrón que le sobra a compartirlo. Muy bien, porque es más propenso a formar enlace covalente, enlace iónico. Ya. Uno se puede dar cuenta, ¿cierto? Por la tabla periódica. ¿Ya? Como es el hidrógeno, como les dije, es la gran excepción a la regla, en donde el hidrógeno básicamente puede formar enlace iónico o covalente, puede ceder sus electrones o unirse, ¿cierto?, para formar el helio. ¿Ya? Por ende, sí puede formar enlace covalente o puentes de hidrógeno, que también es cuando se juntan entre ellos. El azufre, si uno se da cuenta en la tabla periódica, el azufre es perteneciente al grupo 6. Por ende, al faltarle solo 2 electrones para llegar al tan ansiado, a cumplir la regla del octeto, efectivamente puede formar estos electrones, ¿cierto? Esta capa, y llegar al octeto compartiendo electrones. ¿Ya? O sea, sí puede. Y el silicio, si nosotros lo vemos, está en el grupo 4, ¿ya? Que al igual que el carbono, ¿cierto? Forma enlaces covalentes o puede llegar a formar enlaces covalentes para llegar a la regla del octeto.
no es tan extraño que también formen enlaces, ¿cierto? Enlaces iónicos, o sea, lo puede hacer, pero tampoco es tan extraño verlo como enlace covalente, ¿ya? Entonces, efectivamente, estos dos de acá son los que no, es muy poco probable que formen enlace iónico. Ya, y lo último, ya para ir cerrando porque estamos en la hora, utiliza el símbolo de Lewis y estructuras de Lewis para representar la formación de SI, nos dicen SiCl4, ¿ya? A partir de átomos de silicio y cloro. Esa, por si acaso, no es que está ahí, ya. Vamos viendo la estructura de Lewis del silicio. ¿Cuántos electrones tiene en su última capa? Tiene 4. ¿Ya? Tiene 4. En estricto rigor, como siempre, nosotros deberíamos colocar 2 juntos, ¿cierto? Pero cuando los elementos, en estos casos, pueden eventualmente generar este tema, ¿cierto? Y expandir sus electrones, que se denomina, ¿ya? Es una situación un poco, no vamos a decir anómala, ¿cierto? Pero puede ocurrir. Y tenemos, ¿cierto? El cloro, que tiene 7 electrones en su última capa. Entonces, el átomo de cloro solo le falta 1 para llegar a la regla del octeto, a completar los 8 electrones. Y a este le faltan 4. ¿Ya? ¿Qué pasa si el silicio dice, bueno, voy a cederle este electrón a este de aquí, ¿cierto? Conformando enlace iónico. En estricto rigor podría, pero el problema es que el retirar este electrón es caro, ¿ya? Porque tenemos el apantallamiento de los otros electrones, ¿cierto? Y permite que, y debido a que la capa, ¿cierto? Externa está un poco lejos del núcleo, ya eventualmente puedo hacer eso. Pero el problema es que después, a medida que voy eliminando o cediendo electrones, el silicio se va quedando sin tanto apantallamiento por parte de sus propios colegas electrones, y lo que hacen, ¿cierto?, es volverse más costoso energéticamente cada vez. Entonces, ya, retirar este es caro, pero retirar este es más caro, porque tengo menor apantallamiento y el núcleo va a hacer su efecto. Y este también es más caro. Entonces, al final del día, la verdad es que es bastante costoso. Entonces, mejor, esa vía no es tan buena. Mejor comparto. Pero me faltan 4 cloros, ¿cierto? Que se junten. Bueno, no hay problema. Entonces tenemos silicio, que tiene sus electrones, ¿cierto? De valencia. Y lo que viene, ¿cierto? Es cloro, cloro, cloro y cloro. Entonces, estos átomos de cloro van a tener, ¿cierto? Sus electrones de valencia, ¿cierto? Aquí. A este lo vamos a dibujar acá. Estos de aquí los vamos a dibujar así. Tac, tac, tac. Y estos de aquí los vamos a dibujar acá, ¿cierto? Que van a ser los que eventualmente se van a compartir. Y entonces formando, ¿cierto? Enlaces, ¿cierto? Con estos. Y así con estructuras de Lewis podemos revisar, ¿cierto? Cómo se forma el enlace entre estos átomos. ¿Ya?
¿Dudas y o consultas con esto? No, profe. Listo, estimados. Entonces dejamos hasta aquí la clase y vamos a, bueno, espero que hasta aquí entra el certamen, ¿cierto? Lo que son los enlaces químicos. Y bueno, también vamos a ver lo que es la materia anterior, ¿cierto? De la configuración electrónica, ¿cierto? El principio de exclusión de Pauli, etcétera, etcétera, etcétera. Que tengan muy buen fin de semana y nos estamos viendo, bueno, en estricto rigor en 2 semanas. Cuídense, que estén bien. Chao, profe, Chao, gracias. profe, igual. Gracias. Gracias. Ya, chao.